Hablemos de esos momentos chicos que nos dejan perplejos y nos llenan de preguntas, momentos que hacen que nos cuestionemos sobre aquellas acciones y pensamientos de Jimin y Jungkook. ¿Qué es lo que estaba pasando por su cabeza en esos instantes? Son tantas las noticias y los pequeños gestos que a veces es difícil asimilarlos todos. Por ello comencemos con Jungkook, ya que hay muchas situaciones que aún nos dejan con dudas sin resolver. Un ejemplo claro es ese momento inolvidable después de uno de los conciertos de BTS. Todos los chicos estaban emotivos, especialmente Jimin, quien se mostró visiblemente afectado. Podíamos ver sus lágrimas y cómo Namjoon reía suavemente, quizás intentando aligerar el ambiente, y también como riéndose de la situación de Jimin, porque él dijo que cuando a Jimin le decían que no llorara, él procedía a llorar aún más. En un punto, Jimin, conmovido, usó un pañuelo de papel para secarse las lágrimas y luego lo dejó sobre la mesa. Lo que sucedió a continuación dejó a muchos asombrados. Jungkook tomó el papel que Jimin había usado y lo guardó cuidadosamente. Este gesto ha generado una serie de preguntas entre nosotros. ¿Por qué Jungkook haría algo así? ¿Qué significado tiene para él guardar un pañuelo con las lágrimas de Jimin? Algunos especulan que Jungkook guardó ese pañuelo como un valioso recuerdo en un momento profundamente emotivo y significativo. Otros, en tono de broma, se preguntan si es que acaso Jungkook planeaba venderlo en línea, aunque claramente esto es solo una expresión de asombro y admiración por su devoción hacia Jimin, porque si en su momento muchas personas dijeron que Jungkook era muy devoto a Jimin y que por ello guardaba este tipo de cosas, lo que sí podemos afirmar es que Jungkook es sin duda uno de los mayores admiradores de Jimin. Su atención a los pequeños detalles y gestos demuestran un profundo afecto y aprecio. Para Jungkook, incluso al parecer las lágrimas secas de Jimin tienen un valor especial, lo que resalta la gran estima y el cariño que tiene por él. Y es que es lo único que podemos decir al respecto de esta situación. Como dije al inicio, es una de las tantas situaciones del G-Code que nos dejan con muchas preguntas. No podemos culpar a Jungkook por su devoción. Jimin es una persona extraordinaria y su valor no se limita solo a su talento como artista, sino que también se extiende a su carácter y a los pequeños momentos que comparten ambos cuando están juntos. Es uno de estos pequeños gestos y momentos donde vemos la verdadera naturaleza de su relación y el profundo respeto y cariño que se tienen mutuamente. Y es por esto que los momentos chicos, aunque a veces nos dejen con preguntas, también nos muestran la belleza de su conexión y el fuerte vínculo que comparten. Ahora hablemos de otro momento intrigante, que realmente también nos deja con muchas preguntas y curiosidades. Es ese momento en el que Jimin apareció de repente usando un abrigo de Jungkook e incluso se lo puso para dormir. Pero comencemos desde el principio. En uno de los episodios de BTS pudimos ver a Jungkook usando la chompa verde muy abrigadora. Esta escena ocurre mientras el grupo estaba en un lugar donde se fabricaba cerveza. Aunque esta actividad en sí misma es interesante, no es el punto principal de nuestra discusión. El verdadero misterio comienza en una escala posterior. En esta vemos a Jimin recostado en su cama, claramente descansando y usando el abrigo de Jungkook. Para algunos, esto podría parecer una coincidencia,
o un simple préstamo de ropa. Sin embargo, aquellos que prestan atención a los detalles rápidamente notaron que el abrigo de Jimin era exactamente el mismo que había estado usando Jungkook anteriormente. Es posible que algunos podrían sugerir que es un abrigo similar, pero una inspección más cercana a las imágenes y los detalles del abrigo confirman que efectivamente es el mismo que Jungkook llevaba puesto. La prueba definitiva llega en una toma posterior donde vemos a Jungkook sin su abrigo, usando una polera blanca mientras se cepilla los dientes. Esto elimina cualquier duda sobre la identidad del abrigo y solidifica el hecho de que Jimin estaba usando la prenda de Jungkook. Este incidente nos deja con varias preguntas interesantes. ¿Por qué decidió Jimin usar el abrigo de Jungkook? ¿Fue un simple gesto de comodidad o tiene un significado más profundo? Algunos podrían interpretar este gesto como una muestra de la estrecha relación y el nivel de confort que existe entre Jimin y Jungkook. El hecho de que se presten ropa y se sientan cómodos usando las prendas del otro podría indicar una relación basada en la confianza y el cariño mutuo. Ahora hablemos de lo peculiar y lo que realmente llama la atención en esta situación. Estamos acostumbrados a ver a Jimin y Jungkook compartiendo ropa, poniéndose las prendas del otro, e incluso parece que comparten el mismo armario. Sin embargo, el punto aquí es diferente. En este caso, Jimin no tomó un abrigo que Jungkook tenía guardado en su armario o maleta. Lo que hizo fue ponerse un abrigo que Jungkook había estado usando durante todo el día mientras realizaba sus actividades. Personalmente, no haría algo así con un amigo. Siento que es un acto que realizaría con mi pareja, porque es con quien tengo mayor cercanía. Ponerse algo que otra persona ha usado todo el día implica un nivel de intimidad y comodidad que va más allá de una simple amistad. Este gesto sugiere una conexión más profunda y personal, ya que implica no solo usar la prenda del otro, sino también compartir su esencia, su olor y una parte de su día. Algunos han especulado que el abrigo estaba impregnado con el olor de Jungkook y que Jimin quiso dormir con él puesto para sentir la presencia de Jungkook. Esta teoría ha generado muchas discusiones y debates entre cada seguidor, ya que añade una capa de romanticismo a la relación de Jimin y Jungkook. Para muchos este acto no solo es un gesto casual de compartir ropa, sino una señal de un vínculo muy íntimo y especial. En su momento, surgieron numerosas teorías y especulaciones. Algunos sugieren que el gesto de Jimin es una forma de buscar consuelo y cercanía emocional, especialmente después de un día agotador. Otros interpretan que era una manera de expresar su afecto y conexión con Jungkook de una forma sutil pero significativa. Lo que es innegable es que este pequeño gesto capturó la atención de muchos y se convirtió en un tema de conversación recurrente. La verdad detrás de estos actos solo lo saben Jimin y Jungkook, y aunque podamos especular y teorizar, lo más importante es reconocer la belleza y la profundidad de su relación, sin importar la naturaleza exacta de la misma. Para muchos, este gesto es visto como una muestra de la fuerte y genuina relación que existe entre ellos.